These are my chains. These are my moments. I swallow your heart. It seemed to be fearless. Nothing will come. It's all gone. Nothing will change. Hola, bienvenidos una vez más a Desde el Alma, mis queridos no pertenecientes. Y bueno, como ya varias sesiones anteriores, nos acompaña el psicólogo clínico Federico Quevedo, quien para quienes siguen nuestro canal sabrá que es especialista en adicciones con más de 20 años, sobre todo en trato con adolescentes. Freddy, bienvenido una vez más a Desde el Alma. Hola, ¿qué tal, Miriam? Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, Freddy, hoy queremos platicar contigo de un tema que al final pues tiene que ver con todo lo que venimos platicando contigo sobre el tema de adicciones y sus diferentes vertientes. Y consideré importante que platicásemos el día de hoy en cómo se llevan a cabo algunos de los tratamientos que se manejan a nivel clínica con pacientes en situación de adicción. Entonces, Sí. me gustaría mucho, ahí sí tú llevarás la batuta en ese sentido, que nos explicaras un poco si hay como un esquema general del cual partes con todos los pacientes. Estamos hablando brevemente desde que llegan contigo a consulta y cómo van pasando las etapas o procesos. Supongo que algunos tendrán que tener incluso internamiento, pero que nos fueses como separando un poquito cómo va este esquema de tratamiento cuando llega alguien y toca la puerta al centro de adicciones. ¿Cómo funciona esto? Claro. Mira, para platicar un poco de nuestro modelo, nuestro modelo está basado en un modelo que se llama Modelo Minnesota. Este modelo inicia en Estados Unidos, por ahí del 1950 más o menos, en donde había 3 espacios que empezaron a trabajar con adicciones, que era un lugar, una clínica llamada Hazelden, otra Pioneer y un hospital que también estaba en Minnesota, o sea, le llamaron de hecho el movimiento Minnesota de inicio. Fue una opción pensada porque los adictos en ese tiempo, alcohólicos, ¿no? Aunque había adictos a otras sustancias, pero generalmente los alcohólicos, lo que sucedía es que los llevaban a psiquiátricos. Ahí era donde se realizaban pues, los tratamientos de alguna manera, aunque todavía la Organización Mundial de la Salud todavía no consideraba el alcoholismo como una enfermedad. Eso fue hasta 1954. Yo supongo que tuvo que ver esta cuestión que sucede en Estados Unidos. Entonces, aunque ya en 1935 existían los grupos de alcohólicos anónimos, es hasta en ese momento que se empieza a trabajar a nivel clínico. En nuestro país, te puedo decir que de las clínicas más antiguas o que tienen más tiempo trabajando, la primera es Montefénix, que debe estar cumpliendo 35 años, no, a ciencia cierta no sé si, por ahí anda más o menos. Después Oceánica, desde el punto de vista de atención privada, ¿no? Sí. Mucho tiempo después se abrió la posibilidad a que hubiera centros del gobierno, por ejemplo, centros de integración juvenil, nace en 1969, hasta 1985 más o menos, 86, nace CONADIC, que es el Consejo Nacional contra las Adicciones, y que ha tenido, bueno, sus diferentes aportaciones. En 1999 se crea la norma oficial mexicana para la prevención, rehabilitación y tratamiento en adicciones, que realmente empieza a aplicarse hasta el 2009. Cosas que pasan, ¿no? Ya sabes, en este país. Sí, sí. De repente se hace algo y 10 años después ya
Se aplica. Ahora sí vamos a aplicarlo, ¿no? Pero bueno, sí se han logrado cosas muy interesantes en ese sentido, sobre todo el poder certificar a las clínicas. Claro. Bueno, la nuestra tiene base en ese modelo Minnesota, que básicamente sus objetivos son de inicio hacer que la persona tenga la conciencia de que es una enfermedad, la adicción, que es una enfermedad que no tiene cura. Y esto está comprobado científicamente desde el punto de vista neuroquímico y fisiológico y muchas cosas más. Que se puede tener o cambiar el estilo de vida, se pueden tener un mejor estilo de vida. Se trabaja mucho la parte de lo espiritual, entendido como lograr una paz interior, independientemente de la creencia de las personas, ¿no? Y bueno, nuestra clínica, pues en realidad tiene poco tiempo, iniciamos en agosto, aunque tú sabes que yo tengo 20 años trabajando en todo esto, Sí. pero esta en especial tiene desde agosto. Entonces, bueno, un criterio muy importante de inclusión con nosotros es que la persona tenga la voluntad de poderse internar, porque ahora lo que tenemos es clínica, en donde están 6 semanas y 2 semanas que se llaman de medio camino. ¿Qué significa el medio camino para quien nos escucha? Pues es la propuesta, la sugerencia que se hace, de hecho en muchas clínicas en donde han estado internas e internos los pacientes, como para lograr que se reinserten de una mejor manera a su ámbito laboral, a su ámbito familiar, a su ámbito escolar. Quienes más se sugiere este espacio son jóvenes, ¿no? Aunque también hay criterios en donde, por ejemplo, la norma 028 habla de que puedes ingresar a una persona a partir de los 18 años y hasta los 65 años. Okay. Si tú estableces la posibilidad de que sean menores de edad, necesitas tener dentro de tu clínica un espacio específico para los adolescentes y otro espacio específico para los adultos. Cuando tienes adultos mayores, también necesitas especificar que vas a recibir a lo mejor personas de 70 o de 80 años. Llegué a tener pacientes, la persona mayor que tuve fue una señora de 81 años, alcohólica en su momento, pero se tiene que especificar precisamente para que esa clínica, si va a ser certificada y supervisada por CONADIC, pues tenga todo lo que se requiere para que una persona de esa edad pueda deambular, pueda tener sus diferentes actividades, ¿no? También deben de tener sus espacios aparte. Entonces, bueno, no muchas clínicas tienen esto porque, bueno, de por sí la rehabilitación privada es cara. Sí. Entonces se necesita una gran inversión para que tuvieras un espacio para adolescentes, otro espacio para adultos y otro espacio para adultos que le llaman mayores. Yo digo viejos porque pues ya los que estamos en ese proceso está padre, ¿no? Es el otoño de la vida, diría. Así es. Pero bueno, regresando al punto, un criterio de inclusión, que te digo, Miriam, muy importante es que la persona quiera. Evidentemente evaluamos, porque muchas veces puede haber algún paciente que creo que en alguno de los programas toqué el tema del paciente dual, el que es adicto, pero además presenta algún otro tipo de trastorno. Pero también puede llegar alguien que tiene diagnóstico psiquiátrico de depresión y además es adicto a alguna sustancia o alguna conducta, ¿no? Porque puede haber algún ludópata, es decir, el que es adicto al juego, que también los ingresan, ¿no? Porque su vida también es un desastre. Entonces, evaluamos para incluso saber si tiene los recursos para estar en nuestro programa, porque la intención es aportar todo lo posible para lograr la rehabilitación aquí y que pueda tener una base importante en su recuperación al salir. Porque la rehabilitación se realiza en los espacios de internamiento o, por ejemplo, los grupos de alcohólicos anónimos de inicio o narcóticos anónimos o lo que se te ocurra. Es un espacio de rehabilitación y
para entrar a la parte de la recuperación, ¿no? En donde ya vas a aplicar muchas de las cosas que se vieron en la clínica o dentro del grupo a través de los pasos o lo que sea. Entonces nosotros también evaluamos. De inicio, en este momento tenemos lo que llamamos la habitación COVID, en donde se le realiza la prueba de inicio y 48 horas después la segunda prueba para ver que sea negativo. Okay. En ese sentido, se va reinsertando a sus actividades diarias. Lo que nosotros tenemos es algo bueno, no que se llame, sino así está planteado, son semanas temáticas en donde vamos un poco de la mano de esta idea del modelo Minnesota, llevando a la persona. Digamos que la primera semana, aunque es cíclica, por ejemplo, alguien puede entrar cuando ya llevamos la cuarta semana en función y en su proceso llegará un momento en que él viva la primera y la segunda y la tercera, ¿no? Claro. Entonces van dando vuelta, digamos. Pero pensando en esto, la primera semana le llamamos el darse cuenta, digamos que tiene un poco base en Gestalt, que es básicamente hacer la conciencia de enfermedad. Entonces, bueno, los primeros días, los protocolos más importantes tienen que ver con la parte médica, porque, bueno, necesitamos ver si se requiere cierta desintoxicación, aunque no recibimos a alguien que llegue muy, muy intoxicado o intoxicada, porque pues también la norma 028 nos dice que debemos de tener mucho cuidado en ese sentido. Por ejemplo, alguien alcohólico de mucho tiempo, cuando deja abruptamente el alcohol puede presentarse el delirium tremens, que es muy peligroso. Las primeras 72 horas son complicadísimas. Entonces, si tienes un espacio donde no tienes ni siquiera lo que le llaman el carro rojo, ¿no? Para resucitar y, en fin, pues lo que dice la norma es tienes que contrarreferirlo a algún hospital o algún lugar donde lo desintoxiquen. Si la familia decide después de desintoxicar volverlo a traer contigo, eso se llama referencia contra referencia, ¿no? Entonces, bueno, como te platicaba, los primeros días son desde la parte médica los importantes y después ya las personas se van incluyendo en cada actividad. Nosotros tenemos actividades desde la mañana hasta las 9:30 de la noche. En nuestro modelo es un modelo que se llama mixto porque tenemos terapias grupales, hay terapias individuales, los sábados vienen las familias a la sesión familiar, pero además incluimos un grupo de 12 pasos, en donde aquí pues también muchos conocen por primera vez lo que es un grupo, ¿no? de Alcohólicos Anónimos o de narcóticos, por eso nada más le llamamos de 12 pasos, porque ya sea que se vayan alcohólicos o narcóticos o a donde quieran, pero es una sugerencia en cuanto se van, que tengan ese soporte en la parte de la recuperación. Entonces, básicamente nosotros tenemos este modelo, como te decía, con base en el modelo Minnesota. Nosotros le hemos hecho adecuaciones, ¿no? Desde las semanas temáticas, incluyendo algunas cuestiones importantes, por ejemplo, sentido de vida, resiliencia, ¿no? Sexualidad, que es muy importante por todo esto que se vive en el proceso activo, incluso muchas veces de no tener las precauciones cuando se llegan a tener relaciones sexuales. Claro. Entonces, nosotros dentro del el protocolo están los exámenes de laboratorio y en ellos está tanto el antidoping como examen de VIH. Y en el caso de las mujeres también de gravidez, ¿no? De que no estén embarazadas. Entonces, es muy importante porque todas esas cuestiones pues las vive un adicto o una adicta y muchas veces pues sin precaución, sin cuidados, en fin. Sí. Entonces sí necesitamos tener esta semana como algo importante, porque incluso ya en la etapa adulta, independiente de haberlo vivido y que no tiene ningún problema, digamos, de alguna infección de transmisión sexual, pero sí está alterado de una manera importante todo ese asunto de la sexualidad. Entonces, por eso también aterrizamos
Se trabaja mucho con la parte de parejas, comunicación, en fin. Ok. Freddy, me surgen, bueno, algunos comentarios y preguntas que me gustaría que me ayudaras a ir como aterrizando el tema. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿son muy variables los programas con que las instituciones, sean públicas y privadas, cambian? ¿O en su fundamento es lo mismo y lo que cambia un poco son algunos tintes, por decirlo así? Pues mira, yo creo que muchas clínicas privadas tienen base en el modelo Minnesota. Y yo creo que de alguna manera también el trabajo, por ejemplo, hoy centros de integración juvenil y con ADIC, ¿no? Con sus cursos, con lo que proponen, con lo que tratan de integrar para que las clínicas trabajen. Por ejemplo, está ahora algo que tú conoces también, lo del modelo cognitivo-conductual, ¿no? Que es la terapia que nace a partir de la racional emotiva, ¿no? Mucho trabajo conductual. Y hoy en día, pues muchos terapeutas tienen esta formación porque sí logra muchas cosas importantes, es muy pragmático, ¿no? Ese tipo de terapia. Entonces, pues ayuda bastante en el proceso. Entonces, yo creo que no estamos tan alejados de lo que hace de manera pública y lo que hacemos de manera privada. De manera pública, pues existe clínicas que ya tienen centros de integración juvenil, por ejemplo, y en el gobierno de la Ciudad de México, desde hace muchos años, ya tenían 2 o 3 centros de tratamiento de manera pública, que estoy cierto que tienen algún programa. Lo que pasa o lo que pretendemos nosotros y en los otros lugares donde he trabajado es que sea algo, por un lado, multidisciplinario, ¿no? Es decir, psiquiatras, médicos, enfermeras, consejeros y consejeras en adicciones, Okay. psicólogos y psicólogas, actividades recreativas que tienen también un objetivo, ¿no? De trabajo terapéutico. Entonces, pues se convierte sí en lugares en donde hay muchas actividades, quizá a nivel público no es tanto. Por ejemplo, los centros de integración juvenil de manera ambulatoria, pues el chico, la chica van, tienen su sesión y los vuelven a citar la siguiente semana. No sé, ahí sí desconozco si al principio van todos los días, digamos, ¿no? Como para su trabajo ambulatorio, que ese es otro modelo, ¿no? Hay clínicas que tienen los modelos ambulatorios, en donde tienen grupales, individuales y alguna otra cosa más, pero los chavos y las chavas no se quedan a dormir ahí, tienen sus actividades normales de escuela, de trabajo, en fin. Entonces sé que centros de integración sí tiene clínica, ¿no? Donde están cierto tiempo. En nuestro caso, como te decía, son 8 semanas, pero creo que no estamos tan alejados. Al final la intención es lograr que la persona primero haga conciencia de que tiene una enfermedad, que es una enfermedad que es emocional y que tiene la posibilidad de cambiar su estilo de vida, ¿no? De que hay cosas que se pueden lograr sin sustancia y sin conducta adictiva. Ahorita que mencionabas las edades, ¿hay diferencias, digamos, fundamentales? Porque, bueno, obviamente hay cosas que son obvias, pero ¿hay diferencias fundamentales en el tratamiento para un adolescente, a un adulto promedio, a un viejo, un adulto mayor? ¿O en general van como por los mismos fundamentos? ¿O sí, digamos, tienen algunas variables que son necesarias por las edades y obviamente las características que cada etapa va teniendo? Sí, definitivamente sí, en cuanto a la etapa. Aunque, digamos, los objetivos de inicio, como te decía, son hacer la conciencia de enfermedad, que la enfermedad no tiene cura, que se puede cambiar el estilo de vida, que se puede ser diferente. Cuando trabajas con un adulto mayor, digamos, alguien ya después de los 60 años, sí se trabaja mucho el aquí y el ahora, independientemente de que sea una persona que tenga algún proyecto de vida. O sea, con esto no quiero decir que estamos ya pensando que pues le queda poco tiempo. No es por ahí. Claro. Pero algo que sí se hace en un adolescente. En un adolescente que además es
te puedo decir que desafortunadamente las adicciones se instalan en la adolescencia, es decir, ahí se pescan en la adolescencia, que es la etapa de búsqueda de identidad, en donde hay los diferentes duelos por los que pasa el chavo y la chava, todos estos cambios hormonales que inciden en lo psicológico, ¿no? Entonces sí se requiere un trabajo más de acompañamiento, en algún caso sí, yo diría que en todo proceso terapéutico, en todo proceso, el que me pongas en la mesa, requiere de transferencia. Siempre se hace transferencia. Es necesaria la transferencia, en un sentido de que tengas un modelo, de que te lleve a lo que es tan importante en el trabajo de la psicología, que es de lo que ha pasado en la niñez y en los primeros años de vida. Eso sí tiene también un fundamento muy importante, esto que decía Freud de infancia es destino, ¿no? Efectivamente, hay muchas cosas que pasan en la niñez que van a salir en la etapa adulta o, bueno, quizá adolescente, ¿no? Entonces, bueno, regresando a tu pregunta, sí se hacen algunas cuestiones diferentes de cómo trabajar con el adolescente y cómo trabajar con los adultos. Porque hay otra cosa, ¿no? Yo algo que siempre he dicho, el que un menor de edad esté en una clínica, yo no lo recomiendo, porque pueden pasar dos cosas. Una, que aprenda, ¿no? Que existen, por ejemplo, el chico que fuma marihuana y que a lo mejor llega a una clínica donde tiene compañeros y compañeras, pues que consumen cristal, que consumen el crack famoso, que es la cocaína fumada, alguien que a lo mejor se ha inyectado heroína. Chavo puede aprender y decir, oye, pues esas sensaciones de las que habla este cuate, pues me gustaría como sentirlas, ¿no? Ese es un punto. Y por el otro lado, a lo mejor es un chico de 17 años que de repente tiene un compañero de 50, que a lo mejor es un abogado, que a lo mejor ha sido muy funcional, que tiene su despacho. Claro, todas sus demás áreas están hechas un desastre, pero a lo mejor sigue siendo funcional. Y entonces dice, oye, pues ¿cómo no voy a poder seguir viviendo? Si este cuate tiene 50 años, se tituló, tiene un despacho, ¿no? Sí, por supuesto. Evidentemente son las características individuales, ¿no? Es decir, el chico a lo mejor, pues sí, pensará que puede lograr eso, pero a lo mejor ni siquiera tenga la idea de terminar la prepa en ese momento todavía, ¿no? Entonces se convierte en una fantasía terrible y eso, por lo menos desde mi punto de vista, tener chavos menores de edad en las clínicas o más jóvenes, ¿eh? Yo todavía, alguna vez te lo decía en uno de los programas, está comprobado científicamente que el córtex prefrontal termina de madurar entre los 26 y los 28 años. Entonces puedes tener a alguien de 26 años que sigue teniendo conductas de adolescente, porque pues tienes funciones como la planeación, el juicio, la anticipación de consecuencias, ¿no? En esa parte frontal, el control de los impulsos, y bueno, por eso te decía que desafortunado que la adicción se pesque en la adolescencia, ¿no? Porque estás pues ahora sí que en una época de crecimiento muy interesante en muchas áreas. Ajá. En esta cuestión de que los grupos se van dividiendo, en la experiencia que has tenido en estos 20 años y más, ¿dónde encuentras mayor resistencia a los tratamientos y al seguimiento? ¿En los adultos mayores, en los adultos plenos o en los adolescentes? Me refiero a resistencias en cuanto a ir aceptando, pues ser resiliente y abierto en las sesiones, participar. ¿Dónde es más resistente? ¿En qué etapa, Freddy? Pues mira, yo te diría que en todas, Miriam, porque algo muy importante es el poder tener la voluntad de querer salir adelante, ¿no? Entonces, quizá en el caso de los jóvenes, pues llegan con la idea de, parecería que están, digo, obviamente tienes reglas, normas, una serie de actividades que tienen que desarrollar, pero pues sobre todo los jóvenes llegan más en el rollo de
del relajo, ¿no? De repente, de quizá no tomar tan en serio ciertas cosas. En el caso de los adultos, pues muchos les estorba mucho su soberbia, porque yo he tenido gente connotada, digamos, desde su trinchera profesional, pero eso les estorba terriblemente. Entonces, en algún caso quieren poner en su lugar al terapeuta o quieren darle clase al terapeuta. El adulto mayor, pues muchas veces, sobre todo he tenido muchos adultos, hombres y mujeres, que ya están jubilados. Entonces, al jubilarse, lo que no previeron es tener algún tipo de actividad. Y entonces eso les lleva a tenerse que quedar en casa. Bueno, eso piensan que es lo que tienen que hacer. Les viene un proceso depresivo y entonces de ahí viene el asunto del consumo, ¿no? Entonces, también están un poco en algunos cierta desesperanza, algunos en que, bueno, y cuando salga, ¿qué voy a hacer? Si, pues, por lo menos echándome unos tragos, más o menos ahí la llevaba. Claro, dicen más o menos que en realidad era ya terrible, ¿no? El que se despertaba y veía que estaba tirado al lado de la cama, o el que se había quedado dormido en el baño, en fin, cosas terribles, ¿no? Que se viven. Pero bueno, porque algo que sucede desafortunado es la negación. Entonces, se niega que se tiene el problema. Entonces, el chavo llega pues, en el relajo, ¿no? No hay bronca, estoy chavo, o pues voy a parar el problema en la Cuando yo casa, quiera. Ajá. me quedo y cuando yo quiera voy a poder hacerlo, voy a poder controlar. Pero cuando está instalada la adicción ya no hay manera, salvo que tengas una ayuda, salvo que hagas cosas que han hecho muchos que hoy están en recuperación, ¿no? Entonces te diría que en todas las etapas puede haber la resistencia, sobre todo en ese sentido, ¿no? Que muchas clínicas, pues bueno, reciben por lo que tú quieras a pacientes de manera involuntaria, que a lo mejor él llega, se porta bien, termina su tratamiento, se va, y a las 4 horas ya está comprando una botella en la tienda de conveniencia, ¿no? Claro, claro. O tiempo después, o no sigue las indicaciones, o lo que sea. Por eso el asunto es que sea de voluntad, porque el que llega voluntariamente es porque ya se está dando cuenta que su vida no tiene más luz si no hace algo diferente. Aunque ya hablamos un poquito de ello, pero bueno, eran casos muy específicos que tienen tratamiento muy específico de las familias y los coadictos. ¿Cómo es el trabajo cuando no hay una coadicción o bueno, independientemente del coadicto, cómo se trabaja y cómo se va integrando el trabajo de la familia con el tratamiento del paciente? Bueno, mira, en cierto sentido, pues sí tienen, digamos, menos sesiones, porque bueno, vienen después de un tiempo una vez a la semana, ¿no? Aquí generalmente lo hacemos en sábados. La intención es incluir a la familia primero también para que se dé cuenta que es una enfermedad, porque hoy todavía sigues escuchando que se habla del vicio, ¿no? Todavía siguen diciendo el vicio o el vicioso, sí, sí. o el alcohólico, el borracho, el marihuanote de la esquina, el cocainómano del 9, lo que sea. Entonces, la familia siente que el del problema es él, sin darse cuenta que también han tenido que ver en la dinámica. Claro. Entonces, la intención es eso, que se den cuenta que es una enfermedad familiar y que cada parte tiene su espacio para seguir en recuperación. Por eso, bueno, por lo menos hasta hoy, una de las sugerencias es los grupos de 12 pasos. Okay. Los adictos tienen alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos y las familias tienen Al-Anon o familias anónimas, en donde también ahí trabajan en lo personal. No llegar y decir, es que mi hijo Pepito sigue a ver, ahí te dicen, háblame de ti, tú como papá. No, ya de Pepito no hablemos. El asunto es qué está pasando contigo. Porque si las familias no lo trabajan, sí puede haber la posibilidad de que en algún momento, desde la manera inconsciente, saboteen el proceso. Claro.
porque Sí, sí, dejan de sí. sentirse útiles, ¿no? En su Exacto, trabajo, ¿no? exacto, exacto. No, y además, como lo hemos comentado, bueno, contigo y con otros especialistas, finalmente nuestro entorno somos recíprocos, ¿no? O sea, nosotros somos entorno, Sí, pero a la vez el claro. entorno siempre nos afecta, entonces es una interacción constante. Evidentemente, si no se trabaja el entorno, pues es, por más que esa persona se recupere, si vuelve a la misma situación, muy probablemente se vuelva a detonar con mucha más facilidad volver a ingerir alguna sustancia, ¿no? Sí, y mira, gran parte del asunto aquí también es desde la individualidad poderle decir al paciente, independientemente de que tu familia no haga lo que tiene que hacer, tú tienes que seguir en tu proceso, Claro, así es. ¿no? Porque hay quien lleva un proceso de recuperación cuando a lo mejor ninguno de sus familiares ni siquiera peló la idea de poder estar en una sesión con él conjunta, ¿no? Claro, Entonces van claro. saliendo adelante porque, como te digo, se dan cuenta que pueden tener un estilo diferente de vida y que pueden salir adelante y no quiero decir sin ese apoyo, pueden tenerlo en otro sentido, pero a lo mejor en esa parte, pues la familia sigue diciendo, ese es tu problema y tú eres el que tendrás que salir, ¿no? Por ti. Y que me imagino que debe de ser frecuente, creo que alguna vez lo platicábamos, no recuerdo contigo o con otro terapeuta, que pareciese que a veces llevamos a nuestros seres queridos con un terapeuta, un especialista, en este caso en adicciones, como arréglame el coche descompuesto y cámbiale la pieza y tú hazte cargo porque yo lo que quiero es desafanarme dada las circunstancias de angustia, destrucción y tal que se generan, ¿no? Pero no nos damos cuenta que esto no funciona así, ¿no? O sea, que es un Así. trabajo en conjunto. Sin embargo, es frecuente, Freddy, que las familias se desafanen o los lleven, sobre todo a estos procesos de internamiento, como, bueno, pues ahí le dejo a familiar adicto, hágase cargo y regrésemelo con alineación y balanceo. Exacto, exacto, sí, sí llega a suceder. Bueno, es más, yo te diría, por lo menos en mi experiencia, que he trabajado en clínicas de internamiento y privadas, nosotros, o por lo menos yo le decía al equipo terapéutico, cuando hagan un ingreso, lo primero que hay que hacer es decirle también a los familiares que independientemente que hasta la tercera semana vendrán a la primera visita, que inicien su proceso, que busquen grupos de Al-Anon o de familias o terapéuticos o lo que sea. Eh, yo te digo de verdad, sin temor a equivocarme, que el 10% de las familias hacían caso, el Sí, sí. 10%. Y bueno, lo mismo sucede con los pacientes. Yo creo que las clínicas, digo, salvo que se den de lo mejor que puede haber, pero yo pienso que más o menos el porcentaje de recuperación debe estar entre el 8 y 10% de los Aunque que es muy salen de bajo en clínicas. realidad. Mira, te voy a decir, tú sabes que los norteamericanos son, algo que sí tienen son autocríticos Ujú, y algo que tienen es estadística. O sea, ellos te pueden hacer estadística ahorita de cuántas veces parpadeaste tú, cuántas veces parpadeé yo, claro. y sobre todo cuando parpadeábamos más, si era con una palabra consonante o vocal, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, algo que hay un estudio allá es que, fíjate, en Estados Unidos, en general las clínicas solo reciben de manera voluntaria. El 80% de los pacientes de primera vez recaen al salir de su primer internamiento. Ok, ok. Que al final, pues la recaída es parte de los procesos de recuperación. Lo que nosotros Claro. pretendemos con quien llega con la recaída es que aprendes. Hay un modelo que se llama de Prochaska y de Clemente, que se llama modelo transteórico, que lo fundamentaron a partir del trabajo en terapia en general, en donde pues hay una etapa de precontemplación, contemplación, preparación, acción, en fin, e incluyen la recaída como un Claro. proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, regresando al asunto, sí, muchas familias, pues, dejan el paquete, ¿no? Me acuerdo mucho de alguien que platicaba
de cuando llevan a un chavito o a un adolescente a terapia, es como si arrugaras una hoja, te dejan la hoja y te dicen, me la regresa bien planchada. Por más que quieras, Sí, va a haber claro. ahí unas cositas. El problema radica cuando esa hoja más o menos la planchaste, regresan al mismo ambiente donde sucede lo mismo y al ratito te van a llegar con la hoja pero rota y te van a Claro, decir, más regrésenmela como estaba desfragmentada. antes. Ya está más Ahí sí difícil ya, porque es que pegar, ahí sí, ya le faltan partes, ¿no? ahí sí ya Sí. no hay manera. Muy Ajá. buen ejemplo el Entonces de la sí, hoja. sí Ajá. llega a Ahorita que suceder. habla, bueno, hay dos cosas, ya nos estamos acercando al cierre de la charla. Primero me gustaría, aunque Sí, podríamos asumir que todo mundo conoce el programa de los 12 pasos, yo creo que no. O sea, yo creo que lo medio masticamos no. porque, pero realmente creo que no tenemos un conocimiento básico. De manera muy breve, porque es algo que nos dedicaría todo un programa y seguramente se lo haremos específico para los 12 pasos, pero ¿en qué consiste este programa? ¿Y por qué se ha vuelto? O sea, entiendo la parte histórica, eso ya incluso lo hablamos en un programa que hablamos del alcoholismo, pero concretamente, ¿por qué es un programa que a pesar del tiempo que ha pasado, eh, sigue tan vigente? Brevemente, ¿en qué consiste este programa de los 12 pasos en la práctica? Sí. Mira, pues básicamente lo que te dicen de inicio, hay tres axiomas. Uno que es lo primero es lo primero. Y parecería como extraño, pero lo primero es, tienes que dejar de consumir. Tienes que dejar de beber para que empieces a trabajar en algo importante. Okay. Hay otro que dice, poco a poco se va lejos. Y en realidad lo que te quieren decir es, toma las cosas con calma. Uno de los fundadores, que era el doctor Bob, le decía a Bill antes de morir, hagamos que este programa sea simple, hagámoslo simple, que no sea complicado, que no esté demasiado estructurado, que las personas no entiendan, ¿no? Okay. Y otro es vive y deja vivir, que Claro. implica cuídate tú y permite a los demás que hagan lo que tengan que hacer siempre y cuando no te transgredan, ¿no? Como principios. Ahora, Okay. la idea es efectivamente hacer una conciencia de enfermedad, donde hemos ido, no hemos podido parar el consumo o la conducta o lo que sea. O yo te puedo decir que hay programa de 12 pasos, con, por ejemplo, con gente con esclerosis múltiple. Hay programa de 12 pasos con bipolares, Wow. con trastorno obsesivo compulsivo. O sea, se ha ido a varias áreas y funciona porque se hace un puente de comprensión. Llega un momento en que yo escucho, aunque se llame María y diga soy María y soy alcohólica, me doy cuenta que pasó por cosas muy parecidas a las mías y que la que lleva más tiempo ha hecho cosas para que su vida esté mejor. Tiene también una parte espiritual, el programa, en donde se habla de un poder superior, pero te dicen un poder superior como tú lo concibas, porque pues este programa está en 180 países en el mundo. Entonces puedes pensar que en Israel están trabajando con, sus, con su creencia, en Irak están trabajando los musulmanes, y en Zaire, que a lo mejor hay un poco politeísmo todavía, pues están también trabajando con sus diferentes deidades. Aquí el Claro. punto es no desde la deidad, sino desde la parte de este proceso de paz interior, en donde de alguna manera dicen ahí, déjale en sus manos tu vida. Y es, bueno, más que todo es el proceso que llevas de recuperación y de trabajo personal, pero que va acompañado con otras personas que han pasado lo mismo que tú. Entonces creo que por eso ha tenido esta efectividad. Y otra muy importante, que además lo habla una de las tradiciones de los grupos, es que no permitieron nunca que se metiera ni el radio, ni la prensa, ni nadie inmiscuido en los grupos, porque hubiera sido terrible de repente Claro. decir grupo La Esperanza está, ¿cómo se llama? Lo promueve Coca-Cola, ¿no? Claro. Sí, Con intereses de por medio. con intereses. Entonces,
todo eso se hizo a un lado, por eso hablan del anonimato, pero el anonimato en ese sentido, ¿no? Digo, Ya. no hay problema de repente decir, pues, yo soy un alcohólico y estoy en recuperación, ¿no? Y estoy en un Claro. proceso de trabajo que me ha ayudado mucho el programa y que me han ayudado muchas cosas. Pero eso no es para venderme, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido, Miriam, el que los 12 pasos tienen esta posibilidad de, independientemente de cuál sea el asunto, todos hemos vivido cosas muy parecidas. El mecánico de la zona más pobre hasta el que vive en la zona más rica, estoy seguro que vivieron en sus fiestas con diferentes bandas y el otro con una orquesta y aquí comiendo pollo y mole y el otro con caviar y arroz y otras Claro. cosas. Al final uno terminó dormido fuera del baño de su casa y el otro también, ¿no? Entonces, Sí, sí, aquí sí. no, es muy, hay mucha hay mucha democracia, es muy democrático de verdad, en el sentido de que todos tienen voz, se van rolando digamos, las funciones que se tienen dentro de un grupo, y eso permite que, digo, finalmente enfermos también, en el sentido emocional y psicológico, a veces hay broncas y lo que sea internas, Claro. pero en general se ha sustentado en que hay que hacerlo simple, que podemos identificarnos con otra persona que tiene el mismo problema que yo, ¿no? Fíjate que, digo, ahí como comentario, donde no hay conflictos, donde hay humanos, donde hay vinculación, hay algún choque, porque es parte de la naturaleza de compartir con Claro, el otro, ¿no? Y esta cuestión de darte cuenta que yo claro, creo que no solo pasa con el grupo por ejemplo, con el grupo que tiene una adicción a una sustancia, o los que son bipolares, o los que tienen esclerosis múltiple. Yo creo que yo lo que voy descubriendo con cada programa es que los seres humanos en lo esencial somos lo mismo, ¿no? O sea, requerimos más o menos lo mismo, quizá sí, con diferentes tonos, con diferentes contextos, pero al final el ser humano, seamos de donde seamos, de la latitud que seamos, necesitamos lo mismo, ¿no? Insisto, con tonalidades distintas, sí, con esquemas distintos, y creo que es ahí donde la empatía se vuelve universal, ¿no? El entendimiento al otro. Claro, decirlo es fácil, aplicarlo en la vida diaria. Los seres humanos tendemos mucho a dividirnos, a ser sectoriales, ¿no? Por naturaleza. Última pregunta para cerrar esta sesión, Freddy, y con eso nos despediríamos. A pesar de lo que me dices, que realmente es muy poco el porcentaje que logra una recuperación, digamos, a las primeras de cambio. Yo pensaría en un papá, en un esposo, en una esposa que dicen, bueno, pues si esta de todas formas no se va a recuperar, entonces ¿para qué gasto tiempo, dinero o esfuerzo o las tres? De si esta persona va a volver a recaer y todo. ¿Qué le dirías a un familiar de alguien que en algún momento se cuestionó, bueno, le voy a echar ganitas a esto por mi familiar, que igual se desencante al oír esos porcentajes tan bajos? ¿Por qué sí apostarle al proceso de recuperación a pesar de los índices tan bajos que hay o de la cantidad tan alta de recaídas? ¿Por qué sí apostarle a un proceso de tratamiento? pues mira, yo creo mucho en la cuestión desde los equipos terapéuticos y voy hacia el trabajo en equipo, a la misión y la visión del lugar a donde llevas a alguien, y sobre todo darle la oportunidad a la persona de que esa transferencia la haga lo que en algún momento no ha sucedido en la familia, esa disfuncionalidad, que sí encuentre funcionalidad en otro espacio, en donde hay diálogo, en donde hay comunicación, en donde se les escucha, en donde se les dice, pasé por eso, yo pasé por muchas cosas que tú has pasado, pero llegó un momento en que me di cuenta que podía hacer algo diferente, porque ya había tocado, como dicen, mi fondo, que dicen
que el fondo no existe, pero bueno, por lo menos de experiencias desafortunadas que me hicieron decir, ya no quiero eso. Entonces, vuelvo al punto, uno, ese criterio de inclusión de voluntario, de ser voluntario, también implicaría, yo le diría mucho a las familias, que pudieran hacer una intervención, una primera intervención en casa, en donde todos desde su amor le digan al miembro de la familia, estamos preocupados porque está pasando esto, ya dejaste de hacer esto, nos has agredido o has provocado muchos problemas. Queremos ocuparnos ahora en hacer algo. Necesitamos que estés bien, te necesitamos bien porque te queremos, porque te amamos, por lo que sea. Entonces, esa primera intervención, cuando es toda la gente que lo quiere, logra muchas cosas muy interesantes. Entonces, a partir de eso hay la posibilidad de darse cuenta de que algo no está bien alrededor, de que estoy incidiendo, ¿no? Uh-huh. Y que puedo tener un espacio a donde me reestructuren. O sea, aquí no tenemos, no queremos inventar, como dicen, el agua caliente, ni nada por el estilo. Es un programa que tiene muchos años, que tiene base en el modelo, como te dije, Minnesota, desde 1950, imagínate, claro, se han hecho adecuaciones, pero el punto es ese espacio que hacemos de sentirse en familia, incluso. Entonces, trabajamos con esto, trabajamos a partir del ejemplo de vida y de que las personas se den cuenta que efectivamente lo que se dice en la terapia o lo que se dice cotidianamente, en realidad hay esa congruencia. Porque te puedo hablar de gente que lleva 25 años en Alcohólicos Anónimos, que a lo mejor te da una cátedra de los 12 pasos en una disertación, pero su vida todavía sigue teniendo mucha bronca. Esa persona no está recuperándose, porque el tiempo no es recuperación. Entonces aquí yo lo que le quiero decir es que sí hay espacios que logran establecer la posibilidad de que incluso cuando la persona se va, sepa que sabe que sigue teniendo como apoyo ese lugar. Y en cuanto se lo necesite, van a poder contar con ese lugar, que es lo que hacemos aquí en Sentido de Vida, ¿no? Esa es la intención. Y por eso te digo, yo siempre hablo con la claridad y no voy a decir, no, aquí logramos el 50% de recuperación o el 80% de recuperación. Tenemos poco tiempo, sí, pero nuestra finalidad es lograr que la persona se sienta en un espacio libre, aún estando en condición de internamiento. Y a esto me gustaría simplemente sumarle, y vuelvo a insistir, esto no solo en el tema de la enfermedad de una adicción, esto como parte de la vida. Los seres humanos somos un proceso, no somos algo terminado, y como tal, el éxito y el fracaso, que además éxito y fracaso pues están, o sea, son relativos, pero quiero decir, las caídas son parte del aprendizaje, y creo que tenemos que cambiarle la mirada al fracaso, ¿no? Y al éxito también, porque son estadios de la vida, y la vida no es una línea, la vida es curva, ¿no? Entonces, creo que cuando podemos, más bien yo creo que lo que tenemos que trabajar es como la frustración ante el fracaso, o incluso el extremo éxtasis o plenitud, porque eso a veces simplemente son polaridades de algo, ¿no? O sea, los éxitos te enseñan, los fracasos te enseñan, y no clavarnos o perdernos en eso. No solo pasa con las adicciones, pasa en todo el tiempo, ¿no? Es parte de. Entonces, pues eso no considerarlo como un obstáculo para no intentar hacer un cambio en nuestra vida, concretamente en el tema de la enfermedad de una adicción, ¿no? Freddy, pues nada más que agradecerte la sesión de hoy. La verdad es que me pareció muy, muy interesante el proceso de 12 pasos. Sobre todo creo que valdrá la pena definitivamente hacer un programa en el que le dediquemos mucho más de fondo cómo trabaja. Y pues agradecerte nuevamente tu presencia, y bueno, pues estamos en contacto. Muchas gracias.
chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando tenta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre